El maestro y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos, desembarcaron y salió al encuentro desde el cementerio alguien que vivía en los sepulcros, un hombre poseído de un espíritu inmundo, ni con cadenas podía nadie sujetarlo. Lo habían sujetado y él rompía las cadenas. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús de Nazaret, comenzó a correr y se postró y le gritó: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te lo pido que no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de esta persona. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versos 1 al 20. El máximo que tiene autoridad para expulsar demonios es Jesús de Nazaret. Los apóstoles y seguidores del Nazareno siempre deberán hacer la voluntad de su Maestro. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 31 de enero, año 2022. Expulsar demonios, hacer la voluntad del Hijo de Dios, es el tema pertinente para este día. Pensar en esa posibilidad. Si Jesús es el máximo que tiene el poder para expulsar demonios, los demonios lo conocen y Él sabe cómo manejar la situación. Entonces es importante aprenderle al Maestro que el apostolado no se centra estrictamente en sacar demonios, sino que el apostolado se hace fecundo cuando la persona que es apóstol hace la voluntad de aquel que lo instituyó. El apostolado entonces se convierte en un problema para que quienes, creyendo que son apóstoles, hacen lo contrario, hacen su propia voluntad o reducen el apostolado, lo simplifican y creen que ese es el apostolado. Y el apostolado, la esencia es que los mandó a evangelizar. Es decir, está no totalmente hacia la voluntad del Hijo de Dios. Por eso es tan importante entender cómo la Sagrada Biblia educa e instruye, indica y perfecciona a alguien que quiera ser apóstol de Jesucristo. Basta leer el Santo Evangelio, cualquiera de las 4 versiones. Por ejemplo, el capítulo 20 del Evangelio según San Juan dice que Jesucristo instituyó 12 personas para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar con el poder de expulsar demonios. Pero si uno se devuelve en la lectura nuevamente de la perícopa bíblica, entonces se va a dar cuenta que el apostolado es estar con Él, anunciarlo a Él y hacerle tanto bien a los miembros de una sociedad. No dejar un apostolado así como excluyente. La misión como evangelizadora que desee cumplir cualquier persona debe entender que participa del misterio de Jesús de Nazaret. No es la persona que se aísla de su Maestro y comienza a anunciar una cantidad de cosas como si Él fuera el fundador. No, el Evangelio dice al contrario, participa del misterio de Jesús de Nazaret. Y el apostolado deberá centrarse en comunicar la experiencia de fe, pero en la misma línea del Maestro de Nazaret. Jesús no solo expulsa demonios, sino que libera a las personas de la esclavitud, impide a los demonios
que revelen su identidad. Y así quedó escrito en ese Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versos 1 al 20. Entonces hay que aprender eso de ser apóstol. Y la palabra apóstolos va a indicar en esa raíz para el español una persona que es enviada. Si alguien entiende que es enviado, nunca hará lo contrario. No dañará el apostolado. No se volverá un apostolado exclusivista, sino que el apóstol es una persona enviada y el origen del apostolado es una vocación. Y es una vocación y un nombramiento de Dios para una misión particular que tiene una autoridad y unos deberes que cumplir la persona que es apóstol. Entonces eso es importante. Y así tendremos cantidad de apóstoles muy buenos, apóstoles que leyeron alguna vez bien la palabra y no se desviaron de ahí. Es una vocación, una función particular, una autoridad y unos deberes en nombre de Dios. San Juan Bosco, presbítero, lo entendió perfectamente. Y este presbítero que nace en Castelnuovo, Italia, en el año 1815 se le ocurre la genial idea de tomar eso, que Jesús de Nazaret vayan, anuncien y eduquen a todo el mundo en mi palabra. Y eso lo hizo y lo cumplió. Y no solamente se contentó con hacerlo perfectamente, sino que también fundó en el año 1854 la Sociedad Salesiana con la ayuda de Santa María Dominica Mazzarello, las hijas de María Auxiliadora. Ahí hay un pequeño ejemplo de cantidades de santos, hombres y mujeres que han hecho tanto bien en la historia de la Iglesia en 21 siglos. Por ese detallito, el apóstol es una persona enviada a predicar, a sanar, a entregar la palabra, pero en nombre de Jesús de Nazaret. La autoridad de un apóstol. ¿De dónde depende la autoridad para decir yo soy el apóstol? La autoridad procede de la misión que se le impone a ese apóstol y está basada en las palabras de Jesús de Nazaret. Por ejemplo, el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, Él estará con ellos hasta el fin del tiempo. Capítulo 16, Evangelio según San Marcos, y estará presente en la predicación. Capítulo 24, Evangelio según San Lucas, les enviará la promesa del Padre y el poder lo recibirán de lo alto. El catecismo de la Iglesia Católica es bien interesante cuando habla de los apóstoles y las personas que prestan un servicio en la Iglesia Católica, en los grupos, en los movimientos, y también habla de los sucesores de Cristo que se les encarga de enseñar, santificar y regir en nombre de Dios y en nombre de la autoridad de Dios. Pero en nombre de Dios no hay que quitarle esa parte. El numeral 874 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: Cristo el Señor, para dirigir la comunidad de bautizados, instituye en su iglesia ministerios, pero para eso en orden a la evangelización. Están ordenados a hacerle el bien de todo el cuerpo de la iglesia, ministros que tienen la potestad y que están al servicio de los demás para que todos los que son miembros del pueblo de Dios. Es muy preciso el catecismo de la Iglesia Católica en educarnos y aprender la gran lección que estamos aprendiendo hoy. El apostolado se hace muy fecundo cuando hacemos la voluntad de aquel que lo instituyó. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,